Compañeras y compañeros, se cumplen hoy 50 años de la inauguración del Penal de Libertad. Fue un centro emblemático de reclusión para hombres, para casi 3.000 luchadores sociales, gremiales y políticos durante el terrorismo de Estado. Fue un centro de reclusión administrado por las Fuerzas Armadas, dependiente de la región militar número 2, con asiento en la ciudad de San José. En el marco de nuestra lucha constante por profundizar la democracia que ayudamos a construir, por mantener viva la memoria de lo ocurrido, nos reunimos hoy para rendir homenaje a los 35 compañeros que, habiendo sido recluidos en el penal, fallecieron antes de recuperar la libertad. Algunos fallecieron por falta de asistencia médica oportuna. Otros, dadas las condiciones imperantes, diseñadas para la destrucción psíquica y moral de los prisioneros, con el aporte de psicólogos y psiquiatras especializados, fueron conducidos a la autoeliminación. Otros casos nunca se aclararon debidamente las circunstancias. Todos ellos siguen vivos en nuestra memoria, en nuestros corazones y en nuestra lucha como colectivo organizado. En el día de hoy rendimos homenaje también a los centenares de compañeros que, habiendo recuperado la libertad, ya no nos acompañan físicamente. El paso del tiempo es inexorable y definitivo. Lo que perdura es el colectivo organizado, manteniendo viva la memoria y las banderas de lucha que permanecen inalterables. En este día no podemos ni debemos dejar de referirnos a nuestros familiares, a las hijas e hijos que acompañaron a los prisioneros políticos, soportando las más duras y hostiles condiciones a nivel de la sociedad y el trato humillante e inhumano por parte del personal de vigilancia. A todas ellas y ellos, siempre, 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 nuestra mayor gratitud y reconocimiento. Sin su apoyo, sin su sacrificio, sin su solidaridad, todo habría sido más difícil, sin duda. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, en un continente dominado por Estados Unidos, lo ocurrido en Uruguay en el pasado reciente, en las décadas de los 60, 70 y mediados de los 80, no puede interpretarse al margen de las políticas globales de dicha nación. Los hechos son los hechos, gusten o no gusten a las autoridades ministeriales. Las Fuerzas Armadas fueron convocadas a la escena política en junio de 1968 para apoyar las medidas prontas de seguridad y reprimir, militarizando a los gremios en conflicto. Los hechos son los hechos. Las Fuerzas Armadas comenzaron a cogobernar formalmente meses después de haber declarado públicamente la destrucción de las organizaciones para las cuales fueron convocadas a reprimir, con este penal funcionando a pleno y sin plazas libres disponibles. Equiparar la conducta de los particulares con la de los funcionarios del Estado es un error conceptual. Los gobernantes, los funcionarios, deben cumplir sus funciones y deben hacerlo respetando las normas de derechos humanos, sin excusas, sin explicaciones,
sin justificaciones y mucho menos sin obediencia debida. Vida social. Como normas surgieron precisamente a nivel internacional luego de las trágicas situaciones del pueblo judío. Solamente los funcionarios del Estado violan las normas de derechos humanos. Es un principio básico que todos los gobernantes deben asumir. Lo reiteramos, la dictadura fue una inmensa tragedia nacional. Las cifras son elocuentes y esclarecedoras. Sin negar la enorme conmoción que se vivió en todos los planos de la sociedad, seguimos afirmando que hubo un solo demonio que golpeó al Uruguay, el terrorismo de Estado, que fue militar, pero también fue civil. Contó con el respaldo de los principales grupos económicos de la época y de los principales medios de comunicación. La política represiva que se aplicó desde el 13 de junio de 1968 fue necesaria precisamente para apuntalar el proyecto económico, social y político de los dueños del poder. Hoy, hace ya 37 años y medio de que Uruguay retornó a la vida democrática. El proyecto constitucional de las Fuerzas Armadas fue derrotado en el plebiscito de 1980. De ahí en más, la amplia movilización desplegada por el pueblo uruguayo condujo a la reconquista, luego de más de una década de institucionalidad vacía de contenido y represivo. En este país hay democracia y hay libertad porque miles y miles de uruguayos, luchadores sociales y políticos, supieron estar donde había que estar, enfrentando al gobierno de Jorge Pacheco Areco, al de Bordaberry y luego al terrorismo de Estado. Se pagó un duro precio en detenidos, desaparecidos, asesinados, presos, clandestinos, exiliados. Un enorme sacrificio popular. En ese torrente popular están los 35 compañeros que hoy homenajeamos en este espacio memorial penal de libertad. En ese torrente popular están los expresos políticos que hoy ya no nos acompañan físicamente. Para afirmar la libertad y la democracia, las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en este país no pueden quedar impunes. Fueron cometidas por funcionarios del Estado que debían impedir que ocurrieran. Tienen que ser esclarecidas y sancionadas por el poder del Estado que tiene las prerrogativas constitucionales para hacerlo. Como colectivo, seguiremos demandando verdad, memoria y sobre todo justicia para que los hechos no vuelvan a repetirse. Nunca más terrorismo de Estado. Muchas gracias.